A lo largo de este sexenio, este país ha sobrevivido a 2 intentos de desmantelar los contrapesos. Sin embargo, antes de irse, el presidente López Obrador quiere intentarlo una tercera vez. Y en su mega paquete de 20 iniciativas propone 2 cirugías mayores. Una al Instituto Nacional Electoral y la otra al Poder Judicial. Lo que presentó el presidente el 5 de febrero es un golpe directito a la línea de flotación del equilibrio de los poderes de la Unión, y me explico. El presidente López Obrador parece empeñado en trastocar al Poder Judicial con una reforma que resulta la más ambiciosa desde 1994. Lo que busca es la desaparición de la Corte tal como la conocemos, así como la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal. Uno de los cambios más radicales en esta reforma judicial es que prohíbe a ministros, jueces y magistrados que otorguen sus pensiones contra leyes con efectos generales. Esto significa que no va a poder ser un contrapeso ni un freno al legislativo, aunque diputados y senadores aprueben leyes sin haber hecho correctamente, como ya conocemos, un proceso de deliberación. Estamos hablando de un tema muy serio, porque prácticamente quien controle el Congreso manejaría las reformas a nuestra Constitución y además, con esta iniciativa, la nueva integración de la Corte se haría solo con 9 ministros en lugar de 11. Además, todos los ministros de la Corte serían electos por voto popular y los postularían los 3 poderes. 10 perfiles postularía el Ejecutivo, 5 cada Cámara del Congreso y otros 10 el propio Poder Judicial. Luego de las nominaciones vendrá la elección que organizaría el nuevo INE. La iniciativa dice que los candidatos no pueden recibir financiamiento público ni privado, lo cual nos llevaría a preguntarnos cómo van a pagar sus campañas y sobre todo a cuestionar qué pueden prometer si la tarea de un juzgador es una sola: interpretar la ley según el texto, no según lo que quiera la opinión pública. Entonces, imaginen lo arriesgado que sería, por ejemplo, la llegada de un ministro a la Corte bajo la promesa de echar para atrás derechos como el de la interrupción del embarazo. A ver, la otra gran cirugía que se propone es la electoral. El presidente propone desaparecer el Instituto Nacional Electoral y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que absorbería las labores de todos los organismos estatales electorales. Una labor que ya de por sí es gigantesca y titánica. Sin duda, al actual INE, pues se le pueden hacer varias mejoras, pero en absoluto se puede decir que es inservible, porque ha garantizado alternancia, ha legitimado el triunfo del propio presidente López Obrador y ha sabido organizar las elecciones incluso en los contextos más adversos y en lugares donde ni siquiera otras autoridades pueden entrar. Entre los cambios que se proponen está disminuir de 11 a 7 el número de consejeros electorales y su periodo de permanencia de 9 a 6 años. Además, se propone desmantelar también al Tribunal Electoral y reemplazar a los actuales magistrados con otros nuevos que serían electos por voto popular y no nombrados por el Congreso. Y esto es un auténtico experimento que quién sabe cómo salga. En un comunicado, el INE no hace en realidad ninguna valoración sobre el contenido de la iniciativa, solo que respeta la facultad del presidente para proponerla, pero eso sí, hace una advertencia al señalar que las reglas actuales funcionan, que han superado con éxito las pruebas de pasadas elecciones y que los estándares de calidad de organización del INE son los más altos, aunque solo falta que esas palabras lleguen a oídos del presidente. Estas propuestas de López Obrador
son un ataque, créanme, directo a la independencia judicial y a los contrapesos. La democracia se basa en el equilibrio de poderes, en la independencia de las instituciones y en la rendición de cuentas. Y sin estos pilares, corremos el riesgo de caer en un régimen pues más parecido al autoritarismo. Una democracia supone certeza en las reglas y certidumbre en los resultados. Si una de las dos no funciona, entonces, pues no hay democracia. Los senadores y diputados tienen en sus manos hoy la responsabilidad de decidir si este será o no un regreso al pasado. A ese pasado que ya no queremos volver. Yo soy Adela Micha. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto hoy que es miércoles 7 de febrero, ya de regreso aquí en la Ciudad de México. Los temas más relevantes del día. Movimiento Ciudadano definió las listas de plurinominales al Congreso. Al Senado destacan Clemente Castañeda, Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio y Amalia García. Para la Cámara de Diputados van Patricia Mercado, Paola Longoria, Ivonne Ortega Pacheco, Rocío Banquels, entre otros. Y en otros temas, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con Elizabeth Sherwood Randall. Y hablaron de seguridad y hablaron de migración, por supuesto. En Guerrero, una camioneta Urban de transporte público fue incendiada anoche en Chilpancingo. Al respecto, la alcaldesa Norma Otilia Hernández dijo que la violencia no es nueva en ese municipio. Y luego, aquí en la Ciudad de México, de las más de 2,000 colonias que hay, al menos 900 reportan desabasto de agua por los bajos niveles en el Cutzamala, reporta esta mañana el diario Reforma. En información internacional, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, muere en un accidente de helicóptero. Su funeral de Estado será el viernes en la Catedral de Santiago. Y en los otros temas, Yolanda Saldívar, la asesina, ¿se acuerdan de Selena, la cantante? Va a contar su versión en un nuevo documental. Rocco, vocalista de La Maldita Vecindad, fue hospitalizado por intoxicación extrema de antibióticos. Y el futbolista Dani Alves, acusado por una joven de agresión sexual, va a cerrar hoy el juicio en su contra con su declaración. Así es que de todo esto y por supuesto mucho más está con nosotros esta mañana Germán Martínez. Se va a poner bueno. Quédense con nosotros porque ya comenzamos. Bueno, a tan solo 8 meses de que ya termine su sexenio, el presidente